Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. El día de hoy nos vamos a dirigir a la página 108 de tu libro de literatura para poder hablar acerca del tema de la autobiografía. Estamos culminando ya la unidad número 5 y vamos a hablar hoy de los tipos de texto. Como sabrás, existen diversas formas de escribir ya sean novelas o cuentos, y hoy vamos a hablar acerca de este género literario denominado la autobiografía. Este género literario es considerado como un género de no ficción. ¿Qué significa esto? Que es un género que no va a utilizar la fantasía, sino que se va a basar en la realidad y en lo que ha sucedido en la vida real. Este tipo de texto siempre debe ser escrito en primera persona y debe contar los hechos vividos por la misma persona. Es decir, el autor de este tipo de textos es el mismo que ha vivido, es el mismo protagonista de la autobiografía. Como estamos hablando de una autobiografía, de un texto que uno escribe sobre su propia vida, este texto va a venir cargado de mucha subjetividad. Es decir, este tipo de textos está lleno de emociones y sentimientos que el escritor desea plasmar dentro de su obra. Además que dentro de este tipo de obras, pues no solamente va a plasmar sus sentimientos, sino que va a contar todos los momentos más importantes que marcaron su vida hasta el día de hoy. Es decir, la autobiografía comienza desde el momento en que uno nace, desde el momento en que uno conoce el mundo, y comienza a contarse de forma cronológica, es decir, ordenada toda la vida hasta el momento en el cual él decida dejar de contar. Entonces, cuando escribimos una autobiografía, queridos estudiantes, tenemos que iniciar desde el momento que hemos nacido hasta donde yo desee contar. Puede ser un cumpleaños, puede ser una fecha importante, hasta donde tú desees contar, pero desde tu nacimiento. También es importante que hablemos acerca de la cantidad de una autobiografía. Las autobiografías, queridos estudiantes, no tienen una cantidad fijada en cuanto a páginas, a hojas o a letras. La autobiografía generalmente puede ser una autobiografía que termine en el momento en que el autor muera. Entonces, uno puede decidir hasta cuándo quiere narrar. Muchas veces las autobiografías se escriben hasta el momento en el cual el autor decide dejar de escribir y o parte al otro mundo, o sencillamente él decide que ya no quiere contar más sobre su vida. La autobiografía es personal, escrita en primera persona, y siempre va a relatar los hechos más importantes de nuestra vida. Dentro de tu libro, en la página 108 y 109, tienes un ejemplo de autobiografía que me gustaría que lo leas para que veas que cuando nosotros escribimos una autobiografía, pues tenemos que usar la primera persona, el tiempo pasado, y llenarlo de subjetividad, de emociones y de sentimientos. En cuanto a su estructura, vamos a hablar de tres partes importantes: el título, el inicio y el desarrollo. En cuanto al título, vamos a hablar de un título llamativo, simple, corto, que resuman los aspectos más importantes de nuestra vida. Entonces, cuando ustedes escriban su autobiografía, escojan un título que permita resumir los hechos más importantes de su vida. Un ejemplo que te doy, yo puedo hablar sobre mi vida o si es que soy una bailarina reconocida, entonces puedo decir el inicio de una estrella. ¿No? Estoy dándome un título que considero que yo merezco. Puedo también darme, por ejemplo, el niño pródigo o el niño más inteligente, y voy comenzando a darle un título a mi autobiografía. En cuanto al inicio de una autobiografía, tiene que estar de forma obligatoria la fecha de nacimiento del autor, es decir, de ti mismo como autor de tu propia autobiografía, y dónde has nacido. Es importante que tú pongas estos datos, pues si no los pones, es como si no nos estuvieras contando completamente tu autobiografía. Y obviamente, en cuanto a la persona, siempre se usa el tiempo pasado, porque estás hablando de hace tiempo. Puedo decir yo nací en tal año, en tal lugar, crecí, fíjate, todo en tiempo pasado. Puedo usar también el tiempo presente. Es decir, puedo decir, y hoy en día yo estoy trabajando o estudiando, tiempo presente. Y siempre debo utilizar la primera persona, es decir, yo, ¿no? Porque es autobiografía. Tú escribes la historia de tu vida.
Entonces siempre diciendo yo nací en tal lugar, en tal fecha, mis padres son, fíjate que seguimos utilizando la primera persona. En cuanto al desarrollo de una autobiografía, se debe incluir antecedentes familiares usando descripciones. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo decir, yo nací en Bolivia, Cochabamba, un 7 de marzo de 1850, y mis padres se llaman, no sé, Gregorio y María, y voy dando datos de mis familiares. No puedo decir, mi padre fue un excelente abogado, reconocido. Puedo dar datos físicos, puedo utilizar descripciones etopéyicas, prosopopéyicas, puedo utilizar incluso topográficas para describir el lugar en el que nací. Tú puedes describir a tus familiares como tú quieras, pero siempre utilizando descripciones. Las autobiografías se pueden dividir en capítulos, es decir, yo puedo decir capítulo 1, el nacimiento, de 0 a 5 años, capítulo 2, de 5 a 12 años, capítulo 3, de 12 hasta la actualidad. Entonces puedo ir dividiendo mi autobiografía según los capítulos que yo quiera. Es usual que se haga mediante subtítulos también, así que es válido también hacerlo de esa manera. Otro aspecto muy importante de una autobiografía es que sí o sí debe estar acompañado de imágenes reales. Pueden ser fotografías, que es lo ideal, o pueden ser dibujos de los lugares en los cuales hayas ido, ¿no? La autobiografía, jóvenes, tiene que tener dibujos, tiene que tener fotos o imágenes. Entonces, en este caso, para que darle mayor realismo a una autobiografía, yo tendría que poner mi fotografía y comenzar a escribir. No puede tener una conclusión, no tiene un final propiamente dicho, porque el autor decide si algún día quiere dejar de escribir sobre su vida o sencillamente ya no quiere escribir más. Es decir, ponte que tú vas a escribir tu autobiografía desde tu nacimiento hasta tus 15 años o 14 años. Entonces ya está, ya lo has escrito. Hasta ahí. Ahora, si gustas, nunca más vuelves a escribir o escribes hasta el día de tu muerte. Entonces, dentro de una autobiografía, jóvenes, no hay un final, no existe un final, porque aún no sabemos cuánto quiere escribir el autor. Muy bien, espero que esta explicación te haya servido. No te olvides que autobiografía significa autoescribir, autocontar nuestra vida. Ahora sí,